Hola, en este video hablaremos sobre el acuerdo de paz desde la perspectiva de un análisis profundo. Comencemos con ¿qué son los acuerdos de paz? Colombia ha vivido más de medio siglo marcado por el conflicto armado, una historia atravesada por el dolor, la resistencia y la esperanza. En medio de este panorama, los acuerdos de paz han representado una luz al final del camino, una promesa de reconciliación y justicia social. Pero, ¿qué son realmente los acuerdos de paz? ¿Cómo han evolucionado los procesos de negociación en nuestro país? Bueno, en este video haremos un análisis profundo del concepto de acuerdo de paz y exploraremos los principales momentos históricos de los intentos de reconciliación entre el Estado colombiano y los distintos actores armados. Y reflexionaremos sobre los retos y aprendizajes que han dejado estas experiencias. Acompáñanos a entender el camino recorrido por Colombia en busca de una paz duradera. Bueno, en el recorrido histórico de los procesos de paz en Colombia, en el primer ítem tenemos a Jorge Eliezer Gaitán, 40 años. Aunque no fue presidente, Gaitán representó un símbolo de esperanza para la clase popular. Su propuesta de justicia social y reconciliación lo convirtió en una figura clave. Su asesinato en 1948 desató el Bogotazo, lo cual llevó a una ola de violencias. Bueno, que fragmentó aún más a un país que puso en evidencia la necesidad de soluciones políticas duraderas. Gustavo Rojas Pinilla, de 1953 a 1957. Como dictador militar, ofreció una amnistía general a los grupos armados liberales y conservadores, lo que logró una momentánea pacificación. Sin embargo, su gobierno no abordó las causas estructurales del conflicto y muchas de las guerrillas campesinas se reactivaron posteriormente. Frente Nacional, 1958 a 1974. Este fue un acuerdo político entre liberales y conservadores para alternarse el poder. Aunque logró cierta estabilidad política, excluyó a otras fuerzas sociales y políticas, lo que alimentó la creación de guerrillas como la FARC en 1964 y el ELN ese mismo año. Durante este periodo no se desarrollaron procesos de paz, pero se gestionaron las causas del conflicto armado moderno. Belisario Betancur, 1982 a 1986. Él inició negociaciones con grupos armados como la FARC, el M-19, el ELN y el EPL. En 1984 firmó el cese de fuegos con la FARC, Acuerdos de la Uribe. También permitió la creación de la Unión Patriótica, aunque en esta fue duramente perseguida. El proceso fracasó por falta de garantías, violencias y faltas de cumplimiento. Virgilio Barco, 1986 a 1990. Logró la desmovilización del M-19 y se incorporó a la vida política tras dejar las armas en 1990. Este proceso es considerado uno de los más exitosos de esa época, pues también se inició el diálogo con otros grupos como el EPL y el Quintín Lamet. César Gaviria, 1990 a 1994. Se concretaron desmovilizaciones importantes, el EPL, Quintín Lamet, PRT, y se promocionó la participación de excomandantes de la dictación de las nuevas constituciones en 1991. La apertura democrática fue clave en este periodo, aunque persistió el conflicto de la FARC. Andrés Pastrana, 1998 al 2002. Él inició un proceso de paz con la FARC, cediendo una zona desmilitarizada en Caguán. Sin embargo, no hubo avances concretos. Las FARC aprovecharon la zona para fortalecerse y el proceso terminó sin resultado y con una gran desilusión social. Álvaro Uribe Vélez, del 2002 al 2010, implementó la política de seguridad democrática. Negoció la desmovilización de las AUC paramilitares, pero
El proceso fue muy criticado por la falta de verdad y justicia. Rechazó el diálogo de las FARC y priorizó la vía militar para debilitarlas. Juan Manuel Santos, 2010 al 2018. Llevó a cabo el proceso de paz más ambicioso de las FARC-EP tras diálogos en La Habana. Se firmó un acuerdo de paz en el 2016 buscando una salida integral al conflicto. Aunque el acuerdo fue rechazado en el plebiscito, se ajustó y se implementó mediante el Congreso. Recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos. Colombia ha atravesado más de 5 décadas de conflicto armado interno marcado por la presencia de guerrillas, grupos paramilitares, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Se ha llevado a cabo diversos procesos de paz con el objetivo de lograr una salida negociada al conflicto. Desde la década de 1980, el país ha impulsado por lo menos 12 intentos de diálogo y acuerdos con distintos autores armados, y entre ellos se encuentra el M-19, el EPL, la AUC y el ENN. Los procesos de negociación han sido variados en su forma y resultados. Algunos se desarrollaron en medio de ceses al fuego y entrega de armas, como fue en el caso del M-19 en 1980, cuya desmovilización permitió su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Otro proceso como el del Caguá en 1998 al 2002 con la FARC fracasaron por falta de confianza y continuidad. También hubo acuerdos con grupos como el Ejército Popular de Liberación y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se integraron a la vida civil en los años 90. Los Autodefensas Unidas de Colombia también firmaron un proceso de desmovilización entre el 2003 y 2006, aunque sus resultados fueron criticados por la emergencia de nuevas bandas criminales. Sin embargo, el proceso más completo y estructurado se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC entre el 2012 y el 2016. Este proceso se inició formalmente en Oslo, Noruega, y continuó en La Habana, Cuba, con el apoyo de países garantes, Cuba y Noruega, y acompañado de Venezuela y Chile. A diferencia de procesos anteriores, este acuerdo se fue desarrollado con una metodología clara, una agenda pactada previamente y participación internacional. Además, se creó una comisión técnica compuesta por delegados de ambas partes y militares activos para discutir el cese al fuego y la dejación de armas. El acuerdo final de paz, firmado en noviembre del 2016, se estructuró en 6 puntos esenciales: reforma rural integral, participación política, fin de conflictos, solución del problema de las drogas ilícitas, derecho de las víctimas, implementación y verificación. Este acuerdo no solo busca desarmar a las FARC, sino transformar las causas estructurales del conflicto, incluyendo la desigualdad en el campo, la exclusión política y la violencia sistemática. Según el portal de Función Pública del Estado colombiano, cada punto fue diseñado por acciones concretas. Por ejemplo, la reforma rural integral incluyó programas de acceso a la tierra y desarrollo rural. La participación política permitió a la FARC crear un partido político y garantizó mecanismos de participación ciudadana en territorios afectados por la guerra. El punto del fin del conflicto contempló el cese bilateral del fuego, la dejación de armas supervisada por la ONU, y la reincorporación de excombatientes a la vida civil. En cuanto al problema de las drogas, se acordaron planes para sustituir cultivos ilícitos y prevenir el consumo. El punto sobre las víctimas fue innovador, pues creó un sistema integral de justicia transicional centrado en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Finalmente, se definieron mecanismos para implementar y monitorear el cumplimiento del acuerdo a través de instancias nacionales e internacionales. Este proceso fue refrendado mediante un plebiscito que inicialmente fue rechazado por un estrecho margen. Posteriormente, se ajustó el acuerdo con propuestas de sectores opositores y fue firmado de nuevo y aprobado por el Congreso. A pesar de los desafíos en su implementación, este acuerdo ha sido reconocido internacionalmente como un paso significativo hacia la paz en Colombia. Exploremos la fortaleza de los acuerdos de paz, analizando cómo sus pilares han contribuido y pueden seguir contribuyendo a la construcción de una sociedad
más justa, inclusiva y en armonía. Una de las grandes fortalezas de estos acuerdos es que no se limitó al desarme, sino que abordó las causas estructurales del conflicto armado, como la pobreza rural, la falta de participación política, la exclusión social, entre otras. Por otra parte, la reforma rural integral propuso transformar el campo colombiano con acceso a tierras, infraestructura, servicios básicos y de desarrollo productivo, con énfasis en comunidades históricamente marginadas. La participación política además permitió la reincorporación de excombatientes a la vida política, ampliando la democracia y dando voz a sectores antes excluidos. Por otra parte, tiene un enfoque de derechos humanos y víctimas, ya que pone a las víctimas en el centro del acuerdo, con medidas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a través del Sistema General de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Por otra parte, la justicia transicional fue creada por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz, G, un modelo innovador de justicia restaurativa que busca juzgar los crímenes más graves y garantizar verdad y reparación. Por otra parte, la inclusión de enfoques diferenciales, esta cumple un gran papel, ya que tiene un enfoque de género y reconoce los derechos de las comunidades étnicas, que es visto muy poco en otros procesos de paz en el mundo. Finalmente, el reconocimiento internacional, ya que este fue ampliamente respaldado por la comunidad internacional, lo que trajo cooperación técnica y financiera para su implementación. El acuerdo de paz ha tenido muchas críticas. Una de ellas ha sido la polarización política. La implementación del acuerdo de paz ha sido afectada por la falta de consenso político, lo que ha dificultado la aprobación de leyes y políticas públicas necesarias para su cumplimiento. Tras el plebiscito en 2016, donde ganó el no por un estrecho margen, el acuerdo fue renegociado. Sin embargo, la división entre sectores que apoyan y rechazan el acuerdo sigue afectando su implementación. Otra crítica que también existe es la efectividad de medidas. Se han cuestionado la efectividad de algunas medidas del acuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos y la reintegración de excombatientes, lo que ha causado mayor lentitud y falta de cumplimiento, además de sus reformas estructurales, como la reforma rural, que ha avanzado lentamente. Muchos excombatientes han sido asesinados, por lo que pone en riesgo su reincorporación. También tenemos que persiste la violencia. A pesar del acuerdo, la violencia en algunas regiones persiste, siendo impulsada por grupos ilegales y la actividad del narcotráfico, especialmente donde el Estado no ha llegado. Por otra parte, tenemos la desinformación y la estigmatización. La desinformación ha afectado la legitimidad del acuerdo. Sectores sociales aún ven con recelo la participación política de excombatientes. Otra de las críticas que se le han hecho al acuerdo han sido las violaciones de los derechos humanos. Se han documentado un número significativo de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, lo que genera una preocupación por la seguridad y la protección de quienes apoyan el proceso de paz. La evidencia que tenemos de esta persistencia en cuanto a la violencia es que más de 400 asesinatos de firmantes del acuerdo. Y también contamos una crítica que es la falta de implementación integral, ya que se ha identificado la necesidad, se ve la urgencia de identificar esas necesidades de la implementación del acuerdo más integral, que abarque todos los componentes y que tenga en cuenta las necesidades específicas de las diferentes regiones y grupos étnicos. Impacto en la sociedad colombiana, reducción de la violencia, disminución de homicidios, secuestros y ataques guerrilleros. Ejemplo, municipios que antes eran epicentros de conflicto y ahora experimentan mayor seguridad y desarrollo. Reconciliación.
Iniciativas de reconciliación entre víctimas y excombatientes. Ejemplo, actos de perdón y reconciliación en comunidades afectadas por la violencia. Perspectiva a futuro. Implementación integral. Necesidad de una implementación completa y efectiva de todos los puntos del acuerdo para consolidar la paz. Acciones. Fortalecer las instituciones encargadas de la implementación. Garantizar recursos financieros y promover la participación ciudadana. Desarrollo sostenible. Invertir en el desarrollo rural para abordar las causas estructurales del conflicto y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Acciones. Ampliar los programas de acceso a tierra, créditos y asistencia a técnicas y promover la diversificación económica en las zonas rurales. Reconciliación y memoria. Fomentar la reconciliación y la construcción de memoria histórica para sanar las heridas del pasado y prevenir la repetición del conflicto. Acciones. Apoyar iniciativas de víctimas, promover el diálogo y la educación sobre la historia del conflicto y crear espacios de memoria. Seguridad y Estado de Derecho. Perspectiva. Fortalecer la presencia del Estado en la zona afectada por el conflicto y garantizar la seguridad de la población. Acciones. Desplegar fuerzas de seguridad, mejorar los servicios públicos y promover la justicia y el Estado de Derecho.